Hola, hola, bienvenidos al Subreddit del Control. En el comentario fichado hoy aquí, les dejo la marca de tiempo donde empieza el vídeo para quien viene de las otras aplicaciones y quiere simular la introducción. Los convido a oír de una historia que nos cativa, nos prende y nos hacen ficar emocionados del principio al fin. La narración realiza una IA y a história tem elementos fictícios. Então, se quaisquer as semelhanças com nombres, lugares, personas reales es pura coincidência. La jugabilidade del vídeo es completamente original, criado por mí para brindarles una buena experiencia. Las historias citadas também são traduzidas e adaptadas por mim para brindarles a melhor experiência possível. Subscreva ao canal para que não perca nenhuma nova história. Compartilha com quem desfrutam de las buenas histórias. Dê-me le gusta e comente sua opinião em el comentário. Agora, sem mais preâmbulos, vamos com a história. El hombre que aparecía en mis fotos. El hombre que aparecía en mis fotos, la primera vez que lo vi pensé que era una coincidencia, y si hubiera terminado ahí, probablemente jamás habría vuelto a pensar en eso. Todo comenzó un domingo por la tarde. Mi amiga Laura cumplía 26 años y había organizado una reunión pequeña en la terraza de su apartamento. Había música, comida y demasiadas personas intentando sacar fotos para subirlas a redes sociales. Yo odiaba tomar fotos. Nunca me gustó demasiado, pero Laura era de esas personas que insistían hasta conseguir lo que querían, así que terminé sonriendo junto a un grupo de amigos mientras ella sostenía el teléfono frente a nosotros. Una más, Laura, ya llevas 8, cállate y sonríe. La foto salió, luego otra, y otra, normal, completamente normal. No pensé más en eso. Hasta 2 días después, estaba en mi apartamento revisando mensajes cuando Laura me envió las fotos. Abrí la primera, luego la segunda, y en la tercera me detuve, fruncí el ceño. Había un hombre al fondo, nada extraño en eso, era una reunión, había muchas personas, pero no recordaba haberlo visto. Amplié la imagen, tendría unos 50 años, cabello oscuro con algunas canas, llevaba una chaqueta gris, y estaba mirando directamente hacia la cámara, no sonriendo. Solo mirando. Me quedé observándolo unos segundos, luego escribí a Laura: ¿quién es el hombre del fondo? La respuesta llegó casi inmediatamente: ¿cuál hombre? Volví a mirar la foto, hice zoom otra vez y envié una captura señalándolo. Pasaron unos segundos, luego apareció: espera, después, no tengo idea. Levanté una ceja: ¿era amigo de alguien? No creo. Seguimos hablando unos minutos, pero ninguno logró recordar haberlo visto durante la reunión, y honestamente, no me importó demasiado. Las personas aparecen en fotos todo el tiempo. Tal vez era un vecino, tal vez alguien pasó detrás, nada raro, nada importante. Hasta una semana después, porque estaba limpiando mi apartamento cuando encontré una caja vieja con fotografías impresas. Fotos familiares, vacaciones, cumpleaños, cosas normales. Me senté en el suelo y empecé a revisarlas por pura nostalgia. Sonreí viendo algunas horribles de mi adolescencia. Me burlé sola de un corte de cabello espantoso que tuve a los 15. Y entonces encontré una fotografía de mi graduación. La levanté apenas sonriendo, pero la sonrisa desapareció lentamente, porque al fondo, entre las personas, había un hombre, chaqueta gris, mirando directamente a la cámara, el mismo hombre. Me quedé mirando la fotografía durante varios segundos, luego la acerqué, después la alejé, y volví a acercarla. No, no podía ser. La fotografía de mi graduación tenía casi 8 años, 8, y la del cumpleaños de Laura era de la semana pasada. Era imposible que fuera la misma persona, completamente imposible, pero ahí estaba, la misma cara, la misma expresión seria, y la misma forma extraña de mirar directamente hacia la cámara. Sentí un pequeño escalofrío, no por miedo, todavía no. Era más esa sensación incómoda que aparece cuando algo no tiene sentido. Dejé ambas fotos sobre el suelo y las comparé, una al lado de la otra, intentando encontrar diferencias, tal vez el cabello, tal vez la ropa, tal vez la edad, algo, pero cuanto más miraba, peor se sentía, porque no parecía alguien 8 años más joven, no parecía alguien diferente, parecía exactamente el mismo hombre. Mi teléfono sonó, era Laura, contesté inmediatamente. Necesito preguntarte algo raro. Escuché una pequeña risa. Eso nunca empieza bien. Le envié una foto de la fotografía vieja,
pasaron unos segundos, luego silencio, más segundos, Laura, nada, Laura, no me gusta esto, su voz había cambiado, ya no sonaba divertida, ¿qué pasa? Dime que editaste eso, fruncí el ceño, ¿qué? Dime que es una broma, me levanté lentamente, Laura, escuché un ruido como si se hubiera sentado, es el mismo hombre, miré las fotografías otra vez, no respondí, porque una parte de mí esperaba escuchar algo diferente, algo lógico, algo normal. Pero no llegó, no recuerdo haberlo visto en tu graduación, continuó, y habría recordado una cara así, sentí un pequeño vacío en el estómago, porque Laura estuvo ahí, ella estaba conmigo ese día, conocía a casi todas las personas que aparecían en la foto. Y si ella tampoco lo recordaba, entonces algo empezaba a sentirse mal, muy mal, esa noche terminé sacando todas las fotografías viejas que encontré, vacaciones, escuela, cumpleaños, viajes, montones de ellas, las fui revisando una por una. Durante una hora no encontré nada, luego apareció una foto en la playa, al fondo, una foto de un parque, más lejos, una foto afuera de un restaurante, reflejado en una ventana, y cuando terminé de revisar todo, sentí que la sangre se enfriaba por completo porque encontré 11 fotografías, 11 y en todas estaba él. Pasé casi toda la noche mirando las fotografías, las acomodé sobre la mesa del comedor, una junto a otra, intentando encontrar algún patrón, algo lógico, algo que explicara todo aquello. Las fechas eran diferentes, los lugares eran diferentes. Las ciudades también, había fotos tomadas durante vacaciones familiares, otras durante la universidad y algunas más recientes, incluso encontré una tomada durante un viaje de 3 días que hice con unos amigos a otra ciudad, y él estaba ahí también, más lejos que en las otras, casi escondido, pero estaba, me pasé una mano por la cara, no, había una explicación, tenía que haber una, tal vez era una broma extraña, una edición, una coincidencia absurda, sí, eso sonaba mejor, mucho mejor, porque la otra opción era ridícula. Esa mañana fui al trabajo completamente agotada, llevaba 2 cafés encima y aún sentía que mi cerebro funcionaba a la mitad. Trabajo en una pequeña agencia de diseño y compartía oficina con Diego. Tenía la costumbre horrible de notar inmediatamente cuando algo me pasaba, pareces un cadáver, lo miré, gracias, no, en serio, se giró hacia mí, dormiste, abrí una carpeta sobre mi escritorio, más o menos, eso significa no, intenté ignorarlo, no funcionó. Diego me observó unos segundos, ¿qué pasa? Suspiré lentamente y después de dudar unos segundos, saqué el teléfono, voy a mostrarte algo raro. 5 minutos después estábamos mirando fotografías sobre mi escritorio, Diego pasó de sonreír a fruncir el ceño, luego volvió a mirar y otra vez, espera, tomó una de las fotos, la acercó a su cara, luego agarró otra, después otra, no decía nada, y aquello empezaba a ponerme nerviosa, di algo, levantó lentamente la vista, no me gusta esto. Sentí un vacío pequeño en el estómago porque todo el mundo dice eso, porque esto es raro, muy raro, se quedó observando una foto unos segundos más, luego señaló algo, espera, me acerqué, que señaló la imagen de mi graduación, aquí fruncí el ceño. No entendí. Inmediatamente luego acerqué la fotografía, y sentí que algo se hundía dentro de mí, porque había un detalle que no había notado, algo pequeño, muy pequeño, pero suficiente para hacer que todo se sintiera peor. En todas las fotografías el hombre estaba mirándome, excepto en esa, en la fotografía de mi graduación, el hombre estaba mirando a alguien que estaba de pie a mi lado, a mi padre. Sentí un escalofrío recorrerme entero, tomé la fotografía de las manos de Diego y la acerqué todavía más. Mi padre estaba sonriendo hacia la cámara con una mano apoyada sobre mi hombro, y el hombre no me estaba mirando, lo estaba mirando a él, directamente como si lo estuviera observando, como si lo conociera. Me quedé inmóvil. ¿Lo ves, verdad?, preguntó Diego. Asentí lentamente porque ahora era imposible dejar de verlo, y algo empezó a sentirse mal dentro de mi cabeza, no por miedo. Todavía no, era otra cosa. Era esa sensación horrible que aparece cuando una respuesta comienza a formarse y una parte de ti no quiere escucharla, porque si el hombre conocía a mi padre, entonces existía una explicación normal, y eso debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo en absoluto. Esa noche llegué a casa con una sola idea dando vueltas en mi cabeza, necesitaba preguntarle, necesitaba mostrarle las fotos, necesitaba escuchar una respuesta simple. Era un viejo amigo, era un vecino, lo que fuera, solo algo normal. Llamé a mi padre, contestó después de algunos tonos. Hola, ¿estás ocupado? No mucho. Escuché el sonido de la televisión al fondo. ¿Todo bien? Miré las fotos sobre la mesa, dudé unos segundos. Quiero pasar a verte. Hubo una pequeña pausa. Ahora mismo, fruncí el ceño. Sí, silencio, muy breve pero suficiente para notarlo. Está bien. Su voz sonó extraña, muy ligeramente extraña, como si hubiera dudado, como si hubiera pensado algo y
Probablemente estaba imaginando cosas, pero después de 2 días viendo al mismo hombre en fotografías imposibles, mi cerebro ya estaba funcionando demasiado. Llegué 40 minutos después, mi padre abrió la puerta con una sonrisa cansada, me abrazó. Y por un momento me sentí ridícula, completamente ridícula, porque era mi padre, la persona más tranquila que conocía, la persona que me enseñó a andar en bicicleta, la que preparaba desayuno los domingos, la que llamaba 3 veces si no contestaba el teléfono. Entramos a la sala, hablamos unos minutos sobre cosas normales, trabajo, clima, tonterías, y luego saqué las fotografías. Su sonrisa desapareció lentamente, no de golpe, muy lentamente. Primero dejó de hablar, después bajó la mirada y finalmente tomó una de las fotos. No dijo nada, ni una sola palabra, solo se quedó mirando durante demasiado tiempo, y cuando levantó la vista, había algo en su cara que nunca había visto antes: miedo, miedo real. Y lo primero que preguntó fue: ¿dónde encontraste estas? Reddit del control. No respondí inmediatamente porque la pregunta no tenía sentido. Fruncí el ceño y lo miré. ¿Qué quieres decir con dónde? Mi padre seguía mirando las fotografías, su mano sostenía una de ellas con demasiada fuerza, tanta que estaba doblando una esquina sin darse cuenta. Papá, levantó lentamente la vista. Son mías. Lo observé unos segundos, las encontré en casa. Silencio, su expresión no cambió, y eso empezó a asustarme mucho más que si hubiera reaccionado de otra forma, porque mi padre nunca era así. Nunca era el tipo de persona que hablaba inmediatamente cuando algo estaba mal, el tipo de persona que sonreía incluso cuando estaba preocupado, pero ahora solo estaba sentado, mirando aquellas fotos como si hubiera visto un fantasma. Papá. Mi voz salió más baja esta vez. ¿Quién es? Sus ojos subieron lentamente hacia mí, y por un instante pareció debatirse entre decir algo o no hacerlo. Lo vi claramente, luego desvió la mirada. No lo sé, sentí una mezcla inmediata de sorpresa y molestia. No me mientas. Él levantó la cabeza. No estoy mintiendo. Lo miré fijamente y entonces hice algo que no había pensado hacer, tomé la foto de mi graduación y la puse frente a él. Lo estabas mirando. Silencio, y él te estaba mirando a ti. Nada. Papá, nada. Mi corazón empezó a latir más fuerte porque algo estaba mal, muy mal, y entonces pasó algo pequeño, algo absurdamente pequeño, pero suficiente. Mi padre tomó una de las fotos y la giró, solo unos centímetros, como si quisiera evitar mirar el rostro del hombre, y ese movimiento, ese pequeño movimiento, no era el de alguien confundido, era el de alguien que reconocía algo que no quería ver. Me levanté lentamente. ¿Lo conoces? Su mandíbula se tensó. No, ¿lo conoces? Te dije que no. Entonces mírame y repítelo. Levantó la vista inmediatamente y lo hizo, pero fue demasiado tarde porque ahora podía verlo, ese brillo extraño en los ojos, esa tensión, ese miedo, y entonces me dijo algo que hizo que el aire desapareciera de la habitación. Necesito que dejes esto. Parpadeé. Que no sigas buscando. Lo miré sin entender, porque esa era exactamente la clase de frase que alguien decía cuando definitivamente había algo que ocultar, y cuando estaba a punto de hablar, vi algo detrás de él. Una fotografía pequeña en un estante, una foto vieja que nunca había visto, y mi corazón se detuvo, porque mi padre aparecía sonriendo junto a otro hombre, un hombre con una chaqueta gris. Me quedé mirando la fotografía sin respirar. Por un instante dejé de escuchar a mi padre, dejé de escuchar la televisión, todo desapareció, solo veía esa imagen. Era una fotografía vieja, los colores estaban algo desgastados y una esquina estaba doblada. Mi padre parecía mucho más joven, tendría poco más de 20 años, estaba sonriendo con un brazo apoyado sobre el hombro de otro hombre, un hombre con cabello oscuro, una chaqueta gris, y la misma mirada que había visto 11 veces antes. Sentí que algo se hundía lentamente dentro de mi estómago. Caminé hacia el estante, la tomé. Mi padre se levantó tan rápido que la mesa hizo ruido. No giré inmediatamente, lo miré, y por primera vez en mi vida vi miedo real en sus ojos, no preocupación, no nervios, miedo. ¿Quién es él? Silencio. Lo observé, esperé, y durante varios segundos ninguno habló. Luego mi padre se sentó lentamente, como si acabara de quedarse sin fuerzas, se pasó una mano por la cara, y cerró los ojos. Se llamaba Gabriel. El nombre cayó en la habitación como algo pesado. Me senté frente a él sin dejar de sostener la fotografía. ¿Quién era? Mi padre bajó la mirada, tardó unos segundos en responder. Mi mejor amigo. Fruncí lentamente el ceño. Sus ojos subieron hacia mí, y esta vez vi tristeza, una tristeza muy vieja, de esas que llevan demasiado tiempo escondidas. Murió hace 30 años. Sentí un pequeño escalofrío, miré la fotografía otra vez, luego las otras fotos sobre la mesa, después volví a mirar a mi padre. No podía ser, simplemente no podía, porque 30 años, y el hombre de mis fotografías se veía exactamente igual, la misma cara, la misma expresión, ni un día más viejo ni uno. Papá, mi voz salió apenas como un susurro.
Eso no es posible, él no respondió y el silencio empezó a sentirse peor que cualquier respuesta. ¿Cómo murió?, pregunté finalmente. Mi padre tragó saliva, luego desvió la mirada hacia la ventana, y cuando habló, lo hizo tan bajo que casi no lo escuché. Desapareció, parpadeé, que nunca encontraron su cuerpo. Lo miré fijamente y entonces levantó la vista lentamente y dijo algo que hizo que un frío recorriera mi espalda de arriba a abajo, y tú no deberías saber cómo se veía. Me quedé inmóvil. ¿Qué quieres decir? Mi padre me observó en silencio unos segundos, parecía arrepentirse de haberlo dicho, como si las palabras hubieran salido antes de poder detenerlas. Papá, nada. ¿Qué significa eso? Se pasó una mano por la frente. Porque nunca hubo fotografías de Gabriel. Fruncí el ceño inmediatamente, que o al menos no quedaron. Lo miré sin entender. Él suspiró lentamente. Después de su desaparición, su familia se mudó poco tiempo después, hubo problemas, discusiones. Muchas cosas y con los años casi todo terminó perdiéndose. Negué con la cabeza. Eso no tiene sentido. Levanté la fotografía que seguía sosteniendo y esto, mi padre la miró, su expresión cambió apenas, algo parecido a culpa cruzó por su rostro. Esa fue la única que guardé, sentí un pequeño vacío en el pecho. La única, asintió lentamente, nunca la mostré a nadie. Miré la fotografía otra vez. La habitación se sentía demasiado silenciosa, porque aquello empeoraba las cosas, muchísimo. Si era la única fotografía, entonces, ¿cómo demonios aparecía en las mías? Papá, lo miré lentamente porque me dijiste que dejara de buscar. Lo vi tensarse, solo un poco, pero lo vi, desvió la mirada, y tardó demasiado en responder. Porque no quiero que te obsesiones con esto, mentira. Lo supe inmediatamente porque conocía esa expresión. La había visto cientos de veces cuando era niña, la cara que ponía cuando escondía un regalo, cuando fingía que algo estaba bien, cuando mentía para protegerme. Lo miré fijamente. ¿Qué pasó con Gabriel? Silencio, demasiado largo, luego habló. La noche que desapareció, su voz sonó diferente, más lenta, más pesada. Discutimos, esperé, muy fuerte, sentí un nudo en el estómago porque sus ojos se perdieron en algún punto de la habitación, y tardó unos segundos antes de responder, porque él decía cosas raras. Fruncí el ceño. ¿Qué cosas? Mi padre tragó saliva, y cuando volvió a mirarme parecía incómodo incluso diciendo las palabras. Decía que alguien lo seguía. El aire se quedó atrapado en mis pulmones, que durante semanas insistió en eso. Se pasó una mano por la nuca, decía que veía a un hombre observándolo. Parpadeé lentamente, no dije nada, no podía, porque una sensación horrible comenzaba a crecer dentro de mí, muy lentamente. Y la noche que discutimos, continuó, me gritó algo antes de irse, me miró y vi miedo otra vez, miedo real. Me dijo que si algún día tenía hijos, debía mantenerlos lejos de él. Sentí el corazón detenerse por un segundo. ¿Lejos de quién? Mi padre abrió la boca, pero no respondió porque en ese instante mi teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje de Laura, solo decía, necesitas llamarme ahora, y debajo había una fotografía adjunta. Una fotografía tomada esa misma tarde, de la casa de mi padre, y al fondo, del otro lado de la ventana, había alguien mirando hacia adentro, un hombre con una chaqueta gris. Reddit del control. Sentí que el cuerpo entero se quedaba frío, miré la fotografía, luego otra vez, y otra. Laura debía haber tomado la imagen desde afuera, probablemente cuando llegó a dejarme algo o pasó cerca de la casa. La foto mostraba la ventana de la sala. Se veía a mi padre sentado, se veía una parte de mi hombro, y detrás del vidrio, al fondo del jardín, había una figura, de pie, mirando hacia adentro, chaqueta gris, la misma expresión, las mismas facciones, las mismas malditas facciones. Por un instante pensé que iba a dejar caer el teléfono. ¿Qué pasa? Escuché la voz de mi padre, lo miré lentamente y le mostré la pantalla. Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro, literalmente se quedó inmóvil, no parpadeó, no habló, nada, solo miró. Luego se levantó tan rápido que la silla golpeó el suelo. Cierra la puerta. Fruncí el ceño. ¿Qué? Cierra la puerta. Nunca me había gritado, nunca, y eso me hizo moverme sin pensar. Cerré la puerta principal inmediatamente, giré, lo vi caminar hacia la ventana, apartó la cortina con cuidado, miró afuera, silencio, luego cerró las cortinas de golpe, retrocedió un paso, y por primera vez en toda mi vida, parecía aterrado. Papá, mi voz salió más baja. ¿Qué demonios está pasando? No respondió. Se sentó lentamente, se pasó ambas manos por la cara, y habló sin mirarme. Cuando Gabriel desapareció, tragó saliva. La policía vino a hacer preguntas, asentí lentamente y una de ellas fue muy rara. Esperé, preguntaron por un hombre, sentí un pequeño vacío en el estómago. ¿Qué hombre? Levantó la vista, y vi algo romperse en sus ojos, uno que aparecía en fotografías. No sentí miedo, todavía no, porque mi cerebro tardó unos segundos en procesarlo y cuando lo hizo, sentí que algo dentro de mí se hundía lentamente. Que mi padre me observó,
y habló tan bajo que casi no lo escuché. Gabriel decía que lo veía desde niño, silencio, y después empezó a encontrarlo en fotos, silencio otra vez. Mi respiración comenzó a hacerse lenta, muy lenta. Porque ya sabía lo que iba a preguntar, y aún así lo hice. ¿Qué pasó después? Mi padre me miró fijamente sin apartar la vista, después apareció en las fotos de otras personas. Ninguno habló durante varios segundos, porque ya no quedaba ninguna explicación lógica a la que aferrarse, ninguna. Hasta ese momento había intentado encontrar una salida, una coincidencia, una mentira, una broma enferma, lo que fuera, pero ahora mi padre acababa de describir exactamente lo que me estaba pasando, 30 años antes, y eso era imposible, completamente imposible. Me levanté lentamente, no, negué con la cabeza, no, empecé a caminar por la sala. No puedes decirme algo así. Y esperar que simplemente lo acepte. Mi padre no respondió. ¿Qué pasó después con las otras personas? Silencio. Papá levantó la vista lentamente. No lo sé. Lo miré fijamente y por primera vez desde que todo empezó, le creí, porque se veía agotado, roto, como alguien que llevaba décadas cargando algo que nunca entendió. Me senté otra vez, apoyé ambas manos sobre mi cara, y entonces algo golpeó mi memoria, algo pequeño, muy pequeño. Miré lentamente las fotos sobre la mesa, luego la fotografía de Gabriel. Después levanté la cabeza. Espera, mi padre frunció el ceño, que tomé las fotografías y las extendí sobre la mesa. 1, 2, 3, todas. Empecé a revisarlas otra vez, más rápido, más rápido, más rápido. ¿Qué haces? No respondí, porque acababa de notar algo tan absurdo que no podía creer que lo hubiera ignorado, y cuanto más miraba, más fuerte empezaba a latir mi corazón. Mi padre se acercó. ¿Qué pasa? Levanté lentamente una fotografía, luego otra y otra, las puse una al lado de la otra. Mis manos estaban temblando porque durante días había estado mirando al hombre, solo a él, nunca miré otra cosa, nunca, y ese había sido mi error, porque él no estaba cambiando, pero algo más sí. Algo que estaba justo frente a mí todo el tiempo, algo que aparecía cada vez más cerca. En la primera fotografía estaba muy lejos, casi escondido, en la segunda estaba más cerca, después detrás de un grupo, después junto a una pared, después al otro lado de una calle, y en las más recientes sentí que el aire desaparecía de mis pulmones, porque estaba a pocos metros de mí, mirándome, esperando, y en la fotografía que Laura acababa de enviar, ya no estaba afuera, estaba en el jardín de la casa. Mi padre levantó lentamente la vista hacia mí, y lo vi entender exactamente lo mismo que yo, porque su cara perdió completamente el color, y entonces susurró: Dios mío, está acercándose. No dormí esa noche, ni la siguiente, ni durante casi una semana, porque después de darte cuenta de algo así, tu cerebro deja de funcionar normalmente, empieza a buscar, en ventanas, en reflejos, en personas caminando por la calle, en cualquier rincón donde alguien pudiera estar observando, y yo lo veía en todas partes, pero nunca estaba, o al menos eso intentaba decirme. Durante días revisé todas las fotografías otra vez, las antiguas, las nuevas, incluso fotos que había olvidado que existían. Y encontré algo más, algo que hizo que todo cambiara, porque el hombre sí estaba acercándose, pero había una razón que ninguno de nosotros había visto, porque siempre estábamos mirando donde aparecía, nunca mirábamos cuando. Tomé todas las fotografías y las acomodé por fecha, la más antigua, luego otra, y otra, hasta llegar a las más recientes, y entonces lo vi. Me quedé inmóvil durante varios segundos, luego volví a revisar, y otra vez y otra, porque no quería creerlo. Pero estaba ahí. En las primeras fotografías aparecía lejos, sí, pero también había otra diferencia. Yo era pequeña, después adolescente, después adulta, después más grande, y cuanto más avanzaban los años, más cerca estaba él. No se estaba acercando a mí, yo me estaba acercando a él. Sentí un escalofrío recorrerme entero, porque aquello significaba algo completamente distinto. Mi padre me miró sin entender, y tardó unos segundos en verlo también, luego levantó lentamente la cabeza. No, susurró, ¿por qué? Las últimas fotografías eran recientes, muy recientes, y si la distancia seguía reduciéndose, solo quedaba una última. Aquella noche casi no hablamos. Mi padre se quedó dormido en el sofá cerca de las 3 de la madrugada, yo seguía mirando fotografías, intentando entender algo que probablemente nadie podía entender, y entonces escuché un ruido, muy suave, del otro lado de la ventana. Levanté lentamente la cabeza, mi respiración se detuvo porque alguien estaba afuera, una figura inmóvil, mirándome. Me levanté lentamente, las piernas me temblaban, di un paso, luego otro, y otro más, hasta llegar al vidrio. La calle estaba vacía, no había nadie, nada, solo mi reflejo. Me quedé observando unos segundos, y entonces lo entendí. No de golpe, lentamente, de la peor manera posible, porque detrás de mí estaba la fotografía más reciente, y por primera vez desde que todo comenzó,
no aparecía un hombre con chaqueta gris, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones, me giré. Lentamente tomé la foto y las manos comenzaron a temblarme, porque la figura del fondo seguía ahí, mirando directamente hacia la cámara, con la misma expresión, con los mismos ojos, pero ahora tenía mi rostro. Y debajo de la fotografía había algo escrito con letra que reconocí inmediatamente, mi letra, solo una frase, ahora me toca observar. Fin, hasta la próxima historia en Reddit del control.